Bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Estamos viendo el libro de Mateos y hoy comenzamos con un tema nuevo y vamos a ver el comienzo de su ministerio, el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesús. Yo espero que en este momento ustedes se encuentren muy bien. Doy gracias a Dios por la vida de cada persona que tiene la oportunidad de acompañarme en esta lectura y en esta meditación de la palabra de Dios. Vamos a mirar un tema, si ustedes se recuerdan, el día de ayer estuvimos viendo en el capítulo 3, precisamente con la asignación que Juan tenía para venir a preparar el camino para el Mesías. Y fue cuando se acercó Jesús al río Jordán y fue bautizado. Y donde se oyó esa voz que dice, este es mi hijo amado, quien me da un gran gozo. Pero después que fue dada esta voz y anunciado el Hijo del Dios viviente, el Hijo amado, a quien tenía una gran asignación, también fue tentado. A veces nosotros pensamos que la tentación solamente le llega a aquellas personas que son débiles en la fe. Pero déjame te digo que no. La tentación viene a toda persona. Vino a Jesús y lo que más me impresiona es el tiempo cuando vino esta tentación, aunque los tiempos pueden ser todo el tiempo, a cualquier momento, en cualquier circunstancia. Pero yo veo que antes de emprender algo de parte de Dios, el enemigo siempre viene a tentar. Y aquí me impresiona porque vino el enemigo a tentar, pero me impresiona porque dice, el Espíritu de Dios lo llevó. Entonces, a veces nosotros no queremos mirar que Dios nos pone a prueba, que prueba nuestro corazón, que prueba nuestras actitudes. Y Dios sabe que vamos a salir al otro lado, también sabe cuándo vamos a fallar, pero la prueba no es para los demás, la prueba es para mí. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? O sea, cuando yo voy a la escuela, el maestro pues nos da una clase, nos dan libros, estudiamos, nos preparamos y después de un tiempo de estar preparándonos, nos dan una prueba. ¿Para qué en la prueba? Para que nosotros podamos ver en el nivel de conocimiento en el que vamos. Bueno, Jesús nació, creció en la palabra. A los 12 años él estaba compartiendo con el Sanedrín, con los fariseos, estaba compartiendo con los sacerdotes. Sin embargo, creció y maduró. Llegó el tiempo de su ministerio. Había conocimiento. Pero para el ministerio que él tenía que emprender, necesitaba estar preparado. Que la palabra estuviera en su mente y en su corazón bien firme. Que no titubeara para nada. Acordémonos que aunque Jesús es el Hijo del Dios viviente, no vino a esta tierra como Hijo de Dios viviente. Es, pero vino como hombre, vino como tú y como yo, con todo el frío, calor, tentaciones y las diversas cosas que pasamos como humanos aquí en la tierra. A veces tenemos necesidades, necesidad de un abrazo, XX. Pero vamos a mirar, vamos a leer y vamos a ver qué es lo que pasó con Jesús. Dice la tentación de Jesús, es el título que tiene. Empezamos a leer. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, la escritura dice,
La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad, a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres hijo de Dios, tírate, pues la escritura dice: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús les respondió: la escritura también dice: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque la escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Y de ahí, después de eso, viene otra palabra que dice comienzo del ministerio de Jesús. Y en el verso 12 dice: cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de ahí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías: en la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río del Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles. La gente que estaba en oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Y luego tiene otro título: primeros discípulos. En el verso 18 dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por las orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo los enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre, Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, los siguieron inmediatamente. Y luego dice: multitudes siguen a Jesús. Verso 23. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedad y dolencia. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle todo el que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes los seguían a todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades, de Jerusalén y de toda Judea y del oriente del río Jordán. Yo quiero que veamos que todo esto que nos está anunciando y nos está diciendo es una parte del ministerio de Jesús. Pero antes de entrar a todo esto que estamos viendo aquí,
que no fue de la noche a la mañana, ni todo esto se hizo en un día, fueron varios tiempos. Dice que su ministerio duró 3 años y medio. Entonces, en todo este tiempo, todos estos acontecimientos pasaron, pero me llama la atención el orden de las cosas que están puestas aquí. Quizás fueron acomodadas de esa manera, pero veo, primero había una tentación, hubo una tentación. Voy a ir así breve primero. Hubo una tentación, salió de la tentación y algo que sucedió. Juan estaba encarcelado. En cuanto él salió de los 40 días de ayuno y las 40 noches, salió e inmediatamente lo primero que escuchó es que Juan había sido arrestado y había sido puesto en la cárcel. Y luego dice, Jesús fue y regresó a Galilea. Agarró y se fue a Galilea. O sea, estaba en otro lado. Entonces, estaba en el río Jordán y se fue a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de ahí y siguió hasta Capernaum. Fíjense todo el viaje que hizo, pero se encontró que Juan ya estaba en la cárcel. Ahora, cuando salió del ayuno. Y luego dice esta palabra que otra vez veo que la palabra de Dios no regresa a él vacía, es prosperada para aquello que la envió. Se profetizó. Dice que todo este camino de Jesús, dice, así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. Todo el paso que Jesús daba, caminaba, se movía, había sido profetizado, había sido hablado. Jesús escuchaba la voz de Dios, seguía la dirección del Espíritu Santo para lo que él tenía que hacer. Caminó a Nazaret, a Capernaum, al mar de Galilea, a la región de Zabulón. Todo dice para que se cumpliese lo que dijo Dios. Y la profecía está en Isaías y esto es lo que dice. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río del Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles. Ahora, acordémonos que los gentiles son un pueblo que no tiene conocimiento de Dios o que no es el pueblo de Dios. Gentiles. Pero fíjense lo que dice, y me atrevo a decir que los gentiles estaban ciegos, no tenían esperanza de Dios. Tal vez vivían, comían todo lo normal, pero Dios no era, ellos no tenían la opción de Dios en ese entonces. Pero fíjense lo que dice, recorrió todas estas ciudades para llegar a Galilea, dice, donde viven tantos gentiles que no son judíos. En otras palabras, los gentiles era el pueblo que no era judío. Y fíjense cómo lo pone, la gente que estaba en la oscuridad ha visto gran luz. La gente que estaba en la oscuridad vio gran luz. Y para aquellos que viven en la tierra donde la muerte arroja su sombra y brilla una luz. O sea, Jesús salió del ayuno de 40 días y 40 noches, inmediatamente escucha que Juan había sido arrestado. Ahora, después de 40 días de estar ayunando, estar oculto, solito, oyendo la voz de Dios, siendo tentado por el enemigo, de hecho, pero empezó a caminar y a seguir los pasos que Dios le dio. Y llegó justamente al pueblo que más necesidad tenía, un pueblo que vivía en oscuridad, como tú y yo. Vivíamos a ciegas, a tientas, no había luz, no teníamos esperanza. Pero Jesús llegó justamente a ese pueblo donde la gente no tenía luz. Y fíjense, y a partir de entonces, dice él, Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino de Dios está cerca. El mensaje que Dios quiere que tú y yo prediquemos
o desde el tiempos antiguos, aún antes de que Jesús llegara, ya se había profetizado. Y una de las palabras, o la palabra que sinceramente creo yo en mi corazón, que Dios está hablando, que hablemos, no es otra cosa sino arrepiéntete y vuélvete a Dios. Dios siempre, desde las edades, desde tiempos antiguos, la palabra que Dios ha estado hablando, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Acuérdense que Jesús llegó a Galilea, a un lugar que estaba en oscuridad y donde la sombra de la muerte abundaba. Pero justamente ahí, donde estaba la muerte, donde había sombra, oscuridad, donde no había Dios, Jesús llegó y les dijo, arrepiéntete y vuélvete a Dios. El reino de Dios está cerca. Me llama la atención que empezó a predicar, pero quiero llevarles a un punto en esta parte. No me quiero entretener muchísimo, pero quiero que veamos algo. Jesús salió del ayuno, salió de la oración, salió de ser tentado, perdón, no de la oración, de ser tentado. O sea, el ayuno y la oración somos tentados. Viene la tentación. Eso es el ayuno y es lo que estamos viendo. Ahora, Jesús, cuando partió de esta tierra, nos dejó un mandato. Él lo que busca gente que vayamos y llevamos el evangelio, que es precisamente decirle a la gente que ya llegó la luz. Que ir con la gente que vive en oscuridad, que vea la luz de Dios, que vea la palabra, que vea a Jesús, quien es la luz. Jesús es la luz del mundo. Y Él vino a brillar en esta tierra, pero Él vino a predicar y a enseñar. Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse al reino de Dios. Era una tarea ardua. Pero yo quiero que veas el mandato que Dios nos da a nosotros, o Jesús nos dejó. Porque Él nos dejó un mandato a ti y a mí, nos dejó una tarea que cumplir. Y nos llamó al reino de los cielos con un propósito. El propósito de reconciliar al mundo hacia Dios. Jesús vino con una misión, a traer luz en medio de las tinieblas, a reconciliar al mundo que estaba perdido sin Dios, para que fuera restaurado en Dios. Tú y yo tenemos la misma tarea. Mateo 28, cuando Jesús partió, dijo en el verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué tarea nos dio, verdad? Pero ¿qué es lo que Jesús estaba haciendo? Bueno, Él salió del ayuno, Él salió de ayunar 40 días y 40 noches, fue llevado por el Espíritu al desierto, donde iba a ser tentado para iniciar su ministerio. Lo iba a cimentar. Yo lo puedo decir, puedo pensar, lo iba a graduar. Vamos a ver tu conocimiento. Vamos a ver tu corazón. Aunque Dios conoce nuestros corazones, pero tenemos que ser afirmados. Y fíjense lo que dice. Ahora, Jesús salió de ahí y ¿qué fue lo que hizo? Empezó a predicar el evangelio. Empezó a llamarlos al reino de Dios, a reconciliarlos. Pero después fue a ser discípulos. Dice, primeros discípulos, dice el título, ¿verdad? Y luego dice, cierto día mientras Jesús caminaba por las orillas del mar de Galilea, justamente en Galilea, vio a dos hermanos, a Simón también llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red. Y curiosamente, no nomás a Pedro, sino a otros más, les dijo, vengan,
yo los voy a enseñar, síganme, yo les voy a enseñar cómo pescar hombres. Vayan y hagan discípulos. Les voy a enseñar cómo vayan y hagan discípulos. Y dice, y enseguida dejaron la red y los siguieron. Vea estos hombres, cómo el Espíritu de Dios preparó el corazón de los discípulos para cuando la palabra fuera dada, ellos inmediatamente oyeron y lo siguieron. Ellos esperaban al Mesías de alguna manera. Habían oído y ya estaban esperando, conocían. Así se levantó a Juan también. Y ambos dijeron, ellos dejando atrás la barca y a sus padres los siguieron. Me impresiona, porque Jesús les enseñó, fue a pescar hombres. Y luego fue a buscar los discípulos donde les enseñó cómo pescar hombres para el reino de los cielos. Y vemos la obra que se llevaba a cabo. Jesús hizo milagros, anunciaba, como dice aquí, Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando. Vayan y enséñenles. Díganles qué hacer. Les anunciaba las buenas nuevas, sanaba a los enfermos de toda clase de enfermedad y la gente los seguía porque cumplían la gran comisión que Dios les dio. Pero hoy quiero regresarme un poquito hacia atrás, porque me llama mucho la atención la clase de tentación que Jesús pasó, o cómo fue tentado por el enemigo. Dice que el Espíritu Santo fue el que lo llevó al desierto para que ahí lo tentara el diablo durante 40 días y 40 noches en ayuno. O sea, cuando el Espíritu de Dios inquieta nuestro corazón para ir a ayunar por cierto tiempo, el Espíritu mismo nos lleva y allí somos tentados. Pero me impresiona en las áreas en las que somos tentados. Cuando dice, en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, fíjense lo primero que le dijo, si eres hijo de Dios, o sea, dudando de su fe, ¿de verdad naciste de nuevo? ¿Eres hijo de Dios? ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres hijo de Dios? Primero prueba nuestra fe, nuestra fe en Dios. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, vea cómo lo primero tambalea su fe, sus cimientos en lo que ha creído. Pero la tentación en la que lo puso fue con su vientre, con hambre, con el pan, con el alimento, con la provisión. Pero Jesús estaba cimentado, conocía a su Padre y le dijo, Jesús le dijo, no, la Escritura dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos la primera tentación es con la comida, es con el sustento físico, la provisión del alimento. ¿Tienes que comer? ¿Cuántas veces nosotros, por causa de que decimos no tengo que comer, nos vamos a trabajar, desviamos nuestra mirada de Dios, del autor de la vida, del que nos llamó, del que nos dio una encomienda y quitamos nuestros ojos para proveer alimento en nuestra casa? Mateo 3:17 dice, y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien tengo gran gozo. Tú eres también el Hijo amado, el llamado por Dios, y Dios tiene gozo en ti. El asunto es, ¿estás tú firme para recibir y para estar firme que no solamente si tienes pan o comida, el sustento, es que vas a servir a Dios? Deuteronomio 8:3 dice, si te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná,
un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo, fíjense, para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vive de cada palabra que sale de la boca de Dios. La tentación, el alimento, la provisión, pero también es que sepamos que el pan más importante es la palabra de Dios. Pero vamos a ver la segunda. Yo le puse aquí las 3 P's. La tentación es las 3 P's. ¿Por qué? Porque la segunda le dijo, si eres hijo de Dios, tírate pues pues la escritura dice, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con su mano para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Tírate, tírate. ¿Y cuál sería aquí la tentación? Él nunca nos deja, nunca nos desampara. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero en el Salmo 91 dice así, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan para que te vaya bien. En el verso 12 dice, te sostendrá con su mano para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y en el Salmo 34:7 dice, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. En el verso 20 dice, pues el Señor protege los huesos de los justos y ni uno solo es quebrado. No solo de pan vive el hombre. Aquí había una palabra que podía sostenerlo. Esta palabra sostuvo a Jesús. No solo de pan vive el hombre. Pero dice aquí también esta palabra. Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo será quebrantado. El ángel del Señor acampa a tu alrededor, Él te guarda. O sea, esa palabra, ese pan espiritual, te sostiene. Entonces aquí la tentación, la segunda tentación estaba preocupado por la protección. O sea, primero la provisión, luego la protección en el orden y luego Jesús le dijo, la escritura dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. O sea, a ver, espérame. Cuando tú estás teniendo miedo, temiendo de que Dios no te proteja, hay una prueba, estás poniendo a prueba al Señor tu Dios. Y es peligroso que pongas a prueba a Dios. En Éxodo 17:2 dice, así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamó. Cállense, respondió Moisés, ¿por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Probar si Dios te protege o no, si te provee o no. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, o Moriah, que significa discutir. Porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? O sea, no te preocupes, tírate. Al cabo no te pasará nada. No pongas a prueba al Señor. Él es tu protector. Él es tu escudo. Pero cuando nosotros tenemos miedo, nos quejamos de que si Dios está con nosotros o no, si nos va a proteger, si nos va a cuidar. En Números 14:22 dice, ni un solo de este pueblo entrará jamás en esta tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto, pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Poner a prueba a Dios, no creerle a Dios, que Él es nuestro protector, pero no tengo que ponerlo a prueba porque yo conozco a Dios. No pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste
contra él en Masá. Dios está por nosotros. Entonces, la segunda tentación es la prueba o la protección. Prueba a Dios si me protege o no. En el verso 8 dice, luego el diablo lo llevó a la cima de la montaña muy alta. Esta es la tercera tentación. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Y fíjense lo que le dijo. Le mostró toda la grandeza. Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, vete de aquí, Satanás, le dijo, porque la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Sírvele solo a Él. Satanás nos va a poner las muchas maravillas, las grandes cosas, los grandes lujos, para ver qué tan firmes estamos. Entonces, yo aquí veo que lo probó con provisión, alimento. La protección, si te caes, si estás guardado en el hueco de la mano de Dios. Y la otra es la prosperidad. ¿Qué tanta prosperidad tienes? Mira, todo esto. Pero si me adoras, o sea, si me sirves, si te rindes a esto, todo es tuyo. Todo es tuyo. Entonces, la tentación primera que viene, alimento, provisión alimenticia. La protección, que no me falte nada, que tenga casa, que esté protegido. Y la otra es mi prosperidad, que no me falte nada. Quiero bienes, quiero casa, quiero carro, quiero lujo, quiero esto. Entonces, bueno, mi protección, si no está ahí, mejor me voy y me protejo yo sola, hago mis cosas. Amado, para entrar al ministerio necesitamos estar seguros de que podemos confiar que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro protector y que Dios nos prospera en las áreas que necesitamos. No necesitamos más, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es más fuerte, más valiosa que cualquier otra cosa. ¿Estamos listos para entrar al ministerio o todavía nos falta? Quiero que lo pienses, lo medites. Me gustaría que permitieras que el Espíritu de Dios te mostrara cuál es tu postura delante de Dios. ¿Cuál es mi postura? ¿Estoy listo para el ministerio? ¿Estoy listo para hacer la obra de Dios? ¿O todavía me falta? Amado, con esto yo te dejo, orando y confiando que el Espíritu de Dios abra los ojos de tu entendimiento y puedas tú ser ese instrumento de justicia que Dios quiere ser, que Dios quiere que tú seas para Él. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿De cuáles eres tú? Dios te bendiga, te guarde, te prospere. Bendiciones. Un abrazo a todos ustedes.